Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Te bendecimos, Señor Dios nuestro, porque nos permites hoy ver toda tu gloria en un santo humilde, en un mulato, San Martín de Porres. Ayúdanos, Señor, para que podamos dejarlo entrar cada uno a nuestro corazón, a nuestra casa, y así poder vivir y sacar toda esa gracia, toda esa gloria que tú has querido manifestarnos a través de él, a nosotros, a toda tu iglesia. A ti damos la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Como ustedes han escuchado, el día de hoy nuestra reflexión es acerca de San Martín de Porres, el patrón de la parroquia. Estamos en la novena, como para el día de el 3 de noviembre, que es el propio día de San Martín. No vamos a tener transmisión, porque seguramente vamos a estar transmitiendo en vivo la misa que presidirá el obispo de la diócesis. Entonces nos hemos adelantado con San Martín. Y como les decía, hablando de los otros santos, nuestro interés no está en darles un detalle de la biografía de estos, porque, es decir, no es que no sea de interés público, no es que no sea de interés, es de interés saber de San Martín de Porres, fray dominico peruano, que nació en 1800, y algo, en 1579, y murió en 1639. Todos esos detalles que aparecen en cualquier texto. Ustedes ponen Google o ponen Wikipedia y ponen biografía de San Martín de Porres, y ahí les aparece la vida de San Martín, alargada, resumida, como ustedes quieran. Y entonces el caso es de que hoy nos encontramos con San Martín, pero como les decía, no para decir detalladamente él hizo esto, y como les decía con los otros santos, mi interés no es hacer que ustedes se llenen la boca de los milagritos y de las cosas como si los santos fueran seres extraterrestres. No, nuestro interés es de que ustedes puedan encontrarse, reflejarse en la vida de los santos, tomar de ellos. Eso es importante, que Dios llama, y Dios llama a quien quiere. No te llama porque seas bueno, porque desde que naciste es decir, tuvo dificultad el médico porque desde que nació venía con las manitos así, saludando, como que estaba rezando. Pues no es cierto, hermano. Eso es decir, ahí te están engañando los que hacen esas biografías de los santos, porque los santos tienen una vida normal como la tuya y la mía. Y entonces yo vi una película bastante bien hecha de Fray Escoba, y entonces Fray Escoba, porque así se le conocía a este San Martín de Porres, como la vida de Santa Rita de Casia, como la vida de muchos santos, cuando es una vida real, por lo menos yo cuando miraba esa de Fray Escoba, hasta me daba rabia ver que el pobre hombre lo trataban como un tonto, y él allí iba él humildemente, aceptando las ofensas, pero qué hombre, pero qué película más tonta la que estoy viendo yo. Y no se enojaba y todo, me enojaba yo de verlo, que no respondía a los insultos. Pero bueno, es la vida de ellos, es la vida que han tenido, el mundo en que han vivido, el mundo que no los ha respetado. Decía el Papa Juan 23, Juan 23, en la homilía el día de su canonización, decía: Martín,
con el ejemplo de su vida, nos demuestra que es posible conseguir la salvación y la santidad por el camino que Cristo enseña, si ante todo amamos a Dios de todo corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y en segundo lugar, si amamos a nuestro prójimo como a sí mismo, como a nosotros mismos. Fíjense, Martín, con el ejemplo de su vida, nos demuestra que es posible. Y ese evangelio quisiera leérselo porque es el del domingo. Se lo voy a leer porque es el domingo, lo acabamos de proclamar. Lo acabamos de proclamar el domingo en la misa. Y entonces, para los que no se enteraron de qué decía la misa era el evangelio de Mateo en el capítulo 22. Y decía, en aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a la prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Esta es palabra del Señor proclamada el día domingo. Y como ustedes ven, el Papa Juan XXIII, en mayo de 1962, decía que Martín, con su ejemplo y su vida, nos demuestra que es posible conseguir la salvación y la santidad cumpliendo este evangelio, cumpliendo el evangelio, el camino que Cristo nos enseña. Por lo cual, decía el Papa, Martín, ante todo, ya desde niño amó a Dios, dulcísimo Padre de todos, y con tales características de ingenuidad y de sencillez que no pudieron menos que agradar a Dios. Ya desde niño había algo que hacía que los otros niños se burlaran de él. Y se burlaran de él, ¿por qué? Porque acuérdense, estamos en tiempo del racismo, él es mulato, él no es piel blanca como los españoles, estamos en tiempos, aunque sea 1800 y algo, pero sin embargo todavía, les recuerdo cuando hablábamos de Fray, del hermano Pedro, digo Fray significa hermano para los que no saben. Cuando hablábamos del hermano Pedro, les recuerdo que habían hospitales para negros, hospitales para blancos. Los mulatos, ¿dónde tenían que ir? Que no eran ni negros ni blancos, pues iban con los negros. Y entonces había esa división racial. Y entonces así se burlaban de él. Y como su madre, una panameña, ahí no reconocido, etcétera. Entonces, con todo eso que él carga, ustedes se imaginan, porque no crean que en aquellos tiempos es como los tiempos que estamos viviendo, que por ahí apareció un chiquito y no se sabe hijo de quién es, con costo se conoce la mamá, ya sería el colmo no conocer la mamá, pero hay algunos que ni la mamá se conoce. Sin embargo, en aquel tiempo, un chiquito que apareciera así, ya era, nació en el pecado, ya era despreciado, porque era hijo del pecado. Hijo del pecado, porque no es de un matrimonio legítimo. Y entonces ya viene desde tierno, desde pequeño, señalado, marcado con infierno, vas al infierno. Ese es el tiempo en que vive San Martín. Además, el color lo mandaba también al infierno para la gente. Estoy hablando de la gente normal de ese tiempo. Como la gente normal de este tiempo, nosotros vemos a uno todo sucio que se nos quiere acercar y no creo que alguien le diga: Señor, ¿qué pasa? ¿Le duele algo? No creo en eso. Yo lo que creo que más bien es lo que yo haría. Me apartaría y diría: ¡ay! Estos siempre aparecen para robarle a uno. Este seguramente quiere robar. Y entonces, pues esa es la reacción, eso es normal. Yo no te estoy diciendo que has hecho mal o que haces mal. Te estoy diciendo que, es decir, el mundo que nos circunda
nos hace comportarnos así, no como el buen samaritano. Ojalá un día pudiéramos hablar del buen samaritano, no como el buen samaritano, sino como aquel que pasa de largo, pasa de largo. Dice que Martín de Porres nació el 9 de diciembre del 59, del 79, de 1579, en Lima, Perú. Es hijo de un hidalgo español, Juan de Porres, miembro de la Orden de Alcántara, y de la afropanameña Ana Velázquez. En 1581 nace Juana, su única hermana. Bautizado, dice, en la misma pila bautismal en que 7 años más tarde va a ser bautizada la que sería más tarde Santa Rosa de Lima, en la iglesia de San Sebastián. ¿Queremos algo más de Martín? Les decía, es una persona normal, nació, creció, un negricillo así que era mal visto. Entonces, ¿qué hace Martín? Aprende el oficio de barbero. El barbero en aquel tiempo era el cirujano y médico general. O sea que se consagra su vida ayudando a los desfavorecidos. Fíjense, San Martín, el hermano Pedro de Betancur, estamos a muchos miles de kilómetros de distancia, Guatemala, Perú, pero sin embargo son santos que van orientados a los enfermos, a los pobres, a los desfavorecidos. Entonces, en 1594 a la orden de Santo Domingo de Guzmán, y después de largos y donados esfuerzos, se le concede el hábito de religioso en 1603. ¿Cuántos años tenía este frailecillo cuando recibe? Si nació en el 79, cuando recibe la orden, tendría 24 años. Entonces, a 24 años recibe el hábito religioso. Y entonces, ¿qué pasa? Entró a los religiosos dominicos y pura vida. Pues no crean que todo es dulce en la vida. Hay también sabor amargo, hay también sabor ácido y hay también sabor salado. Entonces Martín siempre andaba entre el salado y el amargo. Y entonces él hace voto de pobreza, obediencia y castidad, y se somete a severas penitencias e intensas horas de oración. Entonces él dormía y se alimentaba poco, y su servicio como enfermero se extendía desde sus hermanos dominicos hasta las personas más abandonadas que podía encontrar en la calle. O sea, no solamente atendía a los religiosos que estaban dentro del monasterio, sino que también atendía a las... Saquen cuenta, por eso de ahí va a surgir el hecho de las curas milagrosas de este santo. Su santidad se manifestó a través del amor que mostró a los demás y la gran pureza de su vida. Decía el otro santo que vimos el otro día, anteantier, el hermano Pedro de Betancur, solo con el amor ya tenemos casi toda la enfermedad curada. Solo amando a las personas, ya a esto le hemos ayudado el 90% para darle alivio a su enfermedad. Y entonces por eso habla aquí de que su santidad se manifiesta a través del amor que muestra a los demás y su pureza de vida, especialmente en el cuidado de los... Siempre dispensó a los pobres y a los enfermos. Acuérdense que él lo mandaban a comprar pan y no podía, a veces regresaba sin pan porque lo repartía. Decía, todos modos allá en el convento todos estamos gorditos, dice, todos comimos hoy. Estos no han comido, tienen varios días de no comer pan, les repartía el pan. Y entonces, pero, es decir, el Señor le ayudaba, el pan se multiplicaba. Y él iba al Santísimo a darle gracias al Señor, Y a darle gracias al Señor, ¿por qué?
por la obra que había hecho, por el milagro, pero decía, pero Señor, así me estás humillando, porque él se sentía humillado ante los milagros. ¿eh? Entonces dice que hay algunos que atribuyen los milagros a San Martín, de curar a los enfermos, pero dice el biógrafo que él cultivaba plantas, porque era un hortelano, herbolario, cultivaba plantas que aliviaban a sus enfermos, que aliviaban. Entonces Martín, ¿qué pasa? Él tenía, recordemos, el don de bilocación, o sea que había gente que lo había visto, hasta en África lo habían visto, y entonces habían hecho viajes hasta Perú para conocer a aquel hombrecillo, aquel mulato, aquel negro, aquel fraile que le había curado, que tal vez estaba muriendo de la peste de aquellos lados, y de repente vienen donde y San Martín pues le da un cocimiento, y con ese cocimiento se cura. Pero ¿cómo le llevó el cocimiento desde Perú hasta África, desde Perú hasta Europa, desde Perú hasta Chile, etcétera? Y entonces por eso la fama de su santidad, que él hacía esas cosas, fue en su multitudinario entierro. Cuando él murió, no solo la ciudad, el cuerpo fue llevado hasta México, dice aquí, hasta México. Bueno, y entonces, porque recuerden que en ese tiempo todavía las divisiones, todavía el Bolívar no había hecho la cruzada destructora que hizo. Hay algunos que dicen liberadora, es decir, los frailes pobres franciscanos, capuchinos, dicen destructora, porque Simón Bolívar es el máximo destructor de conventos, más de 100 conventos destruidos en Latinoamérica. Él quería acabar con la religión, quería acabar con todo aquello que atentara contra su majestad, majestuoso poderío de ser el líder de todo el sur de América. Pero bueno, dejemos a Bolívar en su lugar, dejémoslo en Venezuela, sigamos con el santo que estamos viendo, que nuestro santo, decíamos, es San Martín. Y San Martín, decía el Papa, cuando entró en la orden, ardió de piedad, que no solo una vez, mientras oraba libre, oraba libre su mente de todas las cosas, parecía estar arrebatado al cielo. Esta es otra de las cosas que no solo San Martín, que muchos de los santos tienen. Muchos de los santos tienen. Entonces, ¿qué tienen? Lo que se llama levitación. Levitación. Hay un santo, San José de Copertino, que viene retratado con cadenas en los pies. ¿Y por qué? Porque él mismo se encadenaba para no irse de viaje en éxtasis. Porque cada vez que se ponía a rezar comenzaba... y entonces muchos se iban escondidos a verlo rezar. Y entonces... entonces decíamos, el Papa parecía estar arrebatado al cielo. Y entonces ese don, durante la oración, durante el momento de oración, pues el Señor lo ha permitido en Santa Teresa, en San José de Copertino, parece que en San Francisco, y muchos santos, de que, es decir, no se dan cuenta y van subiendo y van subiendo. Porque recuerden que eso es una cosa, si ustedes quieren, a nosotros se nos pone como una cosa mágica. Y yo pienso que los santos sufrían porque, es decir, ustedes creen que ya, yo estoy rezando y de repente estoy aquí rezando y siento que la silla se me va para arriba. ¿Y qué es lo que hago? Dejo de rezar. Y, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y entonces, por eso, es decir, no crean que eso muchas veces para él interiormente va a ser una confirmación
de lo que está haciendo, sino que más bien se convierte en una tentación, primero para interrumpir la oración y segundo para aparecer ahí como, yo, yo soy el único que cuando rezo, imagínense Pedro subir a la barca y yo soy el único que ha caminado sobre las aguas. Pues no, Pedro subirá a la barca humillado. ¿Y por qué humillado? Porque después de que le dijo, Señor, llámame, quién sabe con cuánto miedo se tiró a caminar en el agua, y después de que se tiró a caminar, dio 3, 4 pasos y se hundió, Señor, sálvame. ¿Qué es lo que hizo Pedro caminando sobre las aguas? El ridículo, porque eso es lo que ha hecho. Y entonces, y ese es el miedo de todos los santos. El miedo de todos los santos lo dice un pensamiento del mismo San Martín. No dice, no busques ser grande o importante a los ojos de los hombres, sino a los ojos de Dios. O sea que cuando rezaba, él se preocupaba de estar bien con Dios, que no le importaba lo que dijeran los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Esa levitación era para que los hombres vieran que estaban en misticismo. Y entonces no te preocupes de eso, no te preocupes, sino a los ojos de Dios. Es decir, rinde la reputación y la popularidad buscando solamente hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Que todos me aplaudan? No. Que todos aplaudan a Él, viéndome a mí, claro. Es decir, porque yo soy el instrumento. A través de mí yo los llevo a todos a aplaudir al Señor. Y entonces esa es la misión, no solo de Martín, sino de muchos santos que van a tener. Y entonces por eso es que sufren íntimamente una humillación cuando pasan esas cosas. Y de hecho, Martín le reclamaba al Señor, Señor, ¿por qué me humillas de esta manera? Y entonces dice que tenía su corazón bien fijo en lo que Santa Catalina de Siena hacía, afirmando con estas palabras, es normal amar a aquel que ama. Aquel que vuelve amor por amor, puede decirse que da un vaso de agua a su Creador. A él le encantaba, esa era una cita de Santa Catalina de Siena, que a él mucho le encantaba. Después de haber meditado que Cristo padeció por nosotros, que llevó en su cuerpo nuestros pecados sobre el madero, se encendió en amor a Cristo crucificado y al contemplar sus acerbos dolores no podía dominarse y lloraba abundantemente. Amó también con especial caridad al augusto sacramento de la Eucaristía. Fíjense que hay muchas cosas que aquí en esta semana hemos podido contemplar. Es decir, ¿qué une a todos estos santos de los que hemos hablado? El amor a la Eucaristía, la oración, el contemplar y el vivir dentro de su ser los dolores de Cristo. Y entonces, hoy hubiera dicho, bueno, les voy a hablar de un santo. Al final ustedes me dicen qué santo es. Claro, después de escuchar un poco bueno, tal vez no al obispo, porque el obispo inmediatamente hubieran dicho, y las homilías que hacía y todo lo que... Pero bueno, el hermano Pedro de Betancourt, tal vez Sor María Romero no, porque era mujer y rápidamente, porque esta mujer tendría que aparecer el sexo. Pero sí, la mayor parte de los santos, yo comienzo a decir, este santo tenía un amor a la Eucaristía, este santo se levitaba, este santo se amó tanto a la Virgen y la tuvo siempre como una madre querida. Entonces dicen, bueno, pero esos son todos los santos. Bueno, por eso estamos hablando que San Martín, desprendido de sus hermanos, amaba a los hombres porque los juzgaba hermanos suyos por ser hijos de Dios. Más aún, los amaba más que a sí mismo, pues en su humildad juzgaba a todos más justos y menores que él. Amaba a sus prójimos con la benevolencia propia de los héroes de la fe cristiana. ¿Y de cuáles héroes de la fe cristiana? Está hablando de los mártires, de los santos. Muy bien.
Otra de las cosas que hacía este San Martín, lo dice el Papa en el proceso de beatificación en 1962, excusaba las faltas de los demás, perdonaba duras injurias. Ya les decía yo, viendo la vida del santo, viendo la biografía, la película, me molestaba ver cómo perdonaba, cómo justificaba, y estando persuadido de que era digno de mayores penas por sus pecados. Era digno de mayores penas por sus pecados. Ojalá, hermano, tú pudieras hacer eso. Esto y más por mis pecados. Yo les he contado que estuve en el servicio militar. Yo cuando fui al servicio militar, ¿qué es lo que me hizo soportar esa dura prueba en la guerra, en el ejército? Que yo apenas había recibido una catequesis o un retiro, no me acuerdo qué cosa, en donde repetíamos esto y más por mis pecados. No porque quisiéramos sufrir, no por querer sufrir, porque no, es decir, yo soy uno, a mí no me gusta sufrir, a mí me gusta la vida tranquila, elegante, sin problema. No es porque quisiéramos sufrir, sino porque estábamos conscientes del sufrimiento de Cristo. Estar consciente del sufrimiento de Cristo significa que tú puedes contemplar a Jesucristo en la cruz y darte cuenta de que Él pagó por tus pecados ese precio. Y entonces lo que tú estás sufriendo en este momento, lo que yo sufro en este momento, es nada. Y entonces eso y más debería de sufrir por el perdón de los pecados. Ni no por el perdón de los pecados de los míos, sino por el de los otros también. Así como Cristo sufrió por mí. Y entonces de ahí nace la espiritualidad esta. No de que San Martín le encantaba sufrir y quería sufrir como nos lo pintan algunos. Pues yo me imagino que también él le tocaría un poquito de dolor, y cuánto en su intimidad habrá dicho: Señor, ya no aguanto, ya quisiera retirarme de esto. Como pasa humanamente a cada uno de nosotros, como te pasará a ti, porque es cierto, el sufrimiento, el sufrir, el tener dolor y no encontrar el sentido al dolor, te hace pensar, pero Señor, ¿y si tú no existieras? ¿Y si no existiera? Es decir, voy a estar aquí soportando inútilmente todo esto y viviendo la castidad y viviendo la pobreza y dejándome maltratar. Todo. Y entonces dice San Pablo, si fuera cierta esa afirmación, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Tarde o temprano moriremos. Así que démosle gusto al cuerpo. Pero como no es así, no solo vale la pena lo que estamos haciendo, sino que podemos hacer más todavía, porque Cristo ha muerto y ha resucitado. Es cierto, Él sufrió, Él murió por nosotros, pero también ha resucitado de la muerte y nos ha dado el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dentro de nosotros es ese que garantiza y que te grita y que te confirma ahí donde estás. Te confirma de que este Martín, sí, Martín es uno, que Sor Romero, sí, es otra, que Santo Romero de El Salvador es otro, el de Guatemala, el de México, de Estados Unidos, de Europa, todos los santos, todos los que podamos poner nosotros en nuestra mente o en nuestra repisa, ahí cualquier imagen que podamos poner, son imágenes de personas que han cumplido su misión aquí en esta tierra. Octubre misionero, sí, la misión puede ser de un día, la misión puede ser de toda la vida. Todos tenemos una misión. Y entonces el señor Martín tenía una misión. Terminada la misión, le vinieron unas enfermedades, unas fiebres intensas y todo, y al final pues murió, porque tenía que morir. No podía estar ahí ¿cuántos años? ¿Hace cuánto? 300, 400, 500 años. Pues no, también él pasa a la presencia del Padre. Y entonces decía el Papa, excusando la falta de los demás, perdonaba duras injurias, estando persuadido de que era digno de mayores penas por sus pecados. Procuraba traer el buen camino con toda su fuerza a los pecadores, asistía complaciente a los enfermos y proporcionaba comida, vestidos, medicina a los débiles. Favorecía con toda su fuerza a los campesinos, a los negros, a los mestizos,
que en aquel tiempo desempeñaban los más bajos oficios, de tal manera que fue llamado por la voz popular Martín de la Caridad. Martín de la Caridad. Hay que tener también en cuenta que en esto siguió caminos que podemos juzgar ciertamente nuevos en aquellos tiempos, que pueden considerarse como anticipados a nuestros días. Por esta razón ya nuestro predecesor de feliz memoria, Pío XII, nombró a Martín de Porres patrono de todas las instituciones sociales de la República del Perú. O sea que ya antes de que viniera la caja, antes de que viniera el seguro, antes de que vinieran los hospitales, todas esas cosas, ya hay santos que nos lo están regalando, proponiendo o realizando. La asistencia social, ¿qué más asistencia que esta que hace Martín? Dar comida a los pobres, dar ropa a los desnudos, dar medicina a los enfermos, preocuparse por toda aquella gente, por el indigente. Y entonces, pues eso, que ya lo habíamos escuchado, nos suena que aquel hermano Pedro nos hacía sonar una campana. Ding, ding, ding. Recuerda, un alma tienes nomás, si la pierdes, ¿qué harás? Pues esa era la frase típica, la clásica del hermano Pedro de Betancourt en Guatemala. Hoy estamos hablando de Martín, y entonces Martín va por esa misma línea. Con tanto ardor siguió los caminos del Señor que llegó a un alto grado de perfecta virtud y se inmoló como hostia propiciatoria, siguiendo la vocación del Divino Redentor, abrazó la vida religiosa para librarse en vínculo de la más perfecta santidad. Ya en el convento no se contentó con guardar con diligencia lo que le exigían sus votos, sino que íntegramente cultivó la castidad, la pobreza y la obediencia con sus compañeros y superiores, lo tenían como una perfecta imagen de virtud. Dice que la dulzura y delicadeza de su santidad de vida llegó a tanto que durante su vida y después de la muerte ganó el corazón de todos, aún de razas y procedencias distintas. Por eso nos parece apropiado la comparación de este hijo pequeño de la nación peruana con Santa Catalina de Siena, estrella brillante también de la familia dominicana, elevada al honor de los altares hace ya 5 siglos. Esta porque sobresalió por su claridad de doctrina y firmeza de ánimo, y aquel porque adaptó sus actividades durante toda su vida a los preceptos cristianos. Son palabras del Papa Juan XXIII para la canonización de San Martín. Y entonces, ¿qué puedes tomar, hermano, de esta visita? De esto que el santo te trae hoy a tu casa. Son muchas las cosas, como decíamos, que podemos decir de él. En la novena estamos meditando a San Martín, padre de los pobres, a San Martín, el dramaturgo, a la mortificación que hacía San Martín, la fe que tenía en Dios, la orientación que él recibía, el amor a Dios, y estamos viendo a Martín que va para el cielo, etcétera. Son detalles tal vez de la vida, después de su tránsito, cómo se vive la santidad. Pero es decir, nos quedaríamos cortos, nos quedaríamos en nada si este santo no llega a tu corazón, porque como decía él mismo, mira al pasado y agradece a Dios. Que el pasado es bello, agradece a Dios. Que fue malo, agradece a Dios. Mira al pasado, agradece a Dios. Mira al futuro. No hay futuro con la pandemia, no hay futuro no, mira al futuro y confía en Dios. ¿Por qué? Porque el futuro no solamente está condicionado por la pandemia, por la situación económica, por la política. El futuro está condicionado por tu confianza en Dios,
Porque si no confías en Dios, Dios no puede hacer nada. Decíamos, el Dios nuestro es el Dios del imposible. Y si tú no tienes fe, Él no puede ir en contra de tu cerradez a lo posible, porque para Dios todo es posible. Para Dios nosotros podemos salir vivos de esta, como también nos podemos ir en este momento. Y entonces mira el futuro, porque el futuro no es estos, ¿cuántos años piensas vivir? 60, 100, 120. ¿A qué edad piensas que Dios te puede llamar? Pues mira, estos 20 años, estos 30, estos 40, estos 60 años que te quedan de vida, pues míralos y qué quieres de ese futuro. Mira alrededor y sirve a Dios. Y mira hacia adentro y encuentra a Dios. Hacia adentro. En tu ser. En tu ser. Ese Dios que entró el día del bautismo. Todavía está. Ese Dios que entró el día de la primera confesión. ¿Está o se fue? Ese Dios que entra cada vez que comulga el cuerpo de Cristo. Está dentro de ti. Ese Dios que en el sacramento de la confirmación, la unción de los enfermos, el sacramento del matrimonio, para mí el sacramento del orden sagrado, ese Dios mira para adentro, está ahí adentro. Y como cada vez que hablas solo dices cosas que hablan de la no presencia de Dios dentro de ti. Mira a Dios, mira hacia adentro y encuentra a Dios, porque Dios cierra puertas que ningún hombre puede abrir. Cierra puertas, decía un predicador, que él en su vida de joven estaba tan enamoradísimo de una huila, de una muchacha, que se fue toda la noche a pedirle al Santísimo: Señor, haz que ella me olvide y que yo me olvide de ella, porque si seguimos enamorados yo tendré que casarme y así no puedo servirte. No puedo estar enamorado de ti y enamorado de ella. Y pasó toda la noche hablándole al Santísimo con dolor, porque también le dolía, estaba enamorado, pero si seguía la mente pensando en ella, es decir, no podía. Señor, Señor, ayúdame. Señor, ten misericordia de mí. Señor. Y entonces dice que pasó toda la noche pidiendo, gritándole al Señor. La mañana que terminó de rezar, es decir, como que había dormido toda la noche, fresco, 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 sin sueño, y lo mejor, con aquel sentimiento que todas las mañanas decía: pues hoy voy a ir a ver a fulana, pues hoy no sé qué, hoy le voy a hacer un regalo, hoy no. Pues ese sentimiento de esa necesidad de ir a verla, pues no le surgió, ya no la tenía. Señor, haz que me olvide de ella y que ella se olvide de mí. Y ese día no se vieron y pasaron una semana sin verse. Y luego cuando se encontraron, él le fue a pedir perdón por todo el daño que le hubiera hecho y todo. Y él dice: no te preocupes, no sé por qué, pero hay algo en mí que hace que yo ya no piense en ti, no sé por qué, ya no pienso en ti. Ella ya no pensaba en él. Y entonces el Señor hizo ese milagro. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces estamos pensando y creyendo: Señor, como el borrachito con la botella en la mano, Señor, que deje de beber, Señor, pero después de este trago, me voy a echar un trago y después de este trago, Señor, que deje de beber. Imagínate, no le puedes seguir haciendo trampa al Señor. No puedes decir: bueno, voy a confesarme, y después el que peca y se confiesa empata. Señor, vamos empatados. Pues no, estarás empatado tú. El Señor siempre es carta vencedora, porque decíamos, Dios cierra puertas que ningún hombre puede abrir. Nadie puede abrir esa puerta que Dios ha cerrado. Nadie, absolutamente, ni el demonio.
Si el Señor cierra el pensamiento a malos pensamientos, si el Señor te cierra la computadora a la pornografía, pues nada, ni vos mismo vas a poder entrar a la pornografía. Cuando quieras encender la computadora para ver pornografía, se te va a quemar, va a arder fuego. Si de corazón se lo estás pidiendo al Señor. Pero claro, si lo estás haciendo de forma tan así superficial, sin deseo de cambiar, pues nunca va a pasar nada. Y Dios abre puertas que ningún hombre puede cerrar. Dios abre puertas. Ayer lo decíamos con Sor María Romero. Ella pidió cosas imposibles, imposibles para una mujer, imposibles para un religioso, hacer una ciudad, una ciudadela para los pobres, pero se hizo. Ella tenía fe en Dios, se lo arrancó a Don Bosco. Y entonces San Martín es uno que esto lo ha vivido. ¿Y lo ha vivido por qué? Por su oración, por su Eucaristía, por su apego a María, porque él sabe que sí, Dios puede y Dios lo hace. Y Dios lo hace como lo ha hecho en su vida, como lo ha hecho en la vida de otros tantos santos. Él era muy devoto de Catalina de Siena, y entonces él era muy devoto de esta santa y se dio cuenta de que ahí había algo. Sí, había, es decir, ese fuego que tenía esa mujer no era por arte de magia que le había venido. Ese fuego que tenía esa mujer venía de algo fuerte, como era hacer la voluntad de Dios. Fíjense que San Martín y todos los santos que tomemos llevan esa línea, hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros aprendamos a hacer su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Señor en tu vida? ¿Cuál es la voluntad del Señor en mi vida? Pues yo no lo sé, dime tú. Dime tú qué has hecho, qué estás haciendo, qué le has pedido. Porque muchas veces nosotros decimos, Padre, ayúdeme, porque yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero no le decimos al Padre qué es lo que estás haciendo. Tenemos escondida la carta de nuestra voluntad, de mi voluntad, porque mi voluntad es seguir en el pecado, mi voluntad es seguir bebiendo, mi voluntad es seguirme drogando, mi voluntad es vivir dos vidas, una aquí en la iglesia y una fuera de la iglesia. Pues no, hermano, no puedes montar dos caballos, tienes que dejar uno. Pero es que los dos son valiosos, los dos cuestan, los dos, tienes que dejar uno. No puedes seguir subido en dos bestias. Y por último, que San Martín nos enseñe la humildad a ser devotos de su escoba. San Martín es uno de los pocos santos que se caracteriza, en cualquier parte lo vas a encontrar, que tiene una escoba. Y entonces, San Martín, que nos haga devotos de su escoba. ¿Y para qué? Para borrar la soberbia y limpiar la vanidad que hay en nosotros. Pues con eso, hermanos, terminamos el día de hoy. ¿Qué les voy a decir? Martes y lunes no habrá encuentro. Ya el miércoles les contaré algo. Les contaré algo el miércoles. ¿Por qué? Porque ya el miércoles estamos en noviembre. El lunes, Día de Todos los Santos. Ya les dije, el martes hay transmisión con el obispo. Entonces, por la fiesta de San Martín, mejor bloqueamos lunes y martes. Y ya el miércoles veremos y ya les contaré cómo seguimos, si seguimos. Y si no seguimos, pues ya les diré por qué no seguimos en estas conversaciones. Porque, es decir, el Señor nos ha tenido un tiempo aquí, pero no nos quiere eternamente así. O sea, hay algo que el Señor quiere de nosotros. Ya veremos, el martes hablaré con el obispo de aquí, con el obispo de ustedes, para ver qué decide, a ver qué quiere, que si sigue esta cosa adelante, si él cree que los encuentros virtuales son válidos, y si él dice que, bueno, lo que él diga, ya se los contaré el día miércoles.
Así que recuerden de rezar por mí, recuerden de rezar por esta parroquia, los que están fuera de Costa Rica, recuerden que es un pedacito de Costa Rica, el pedacito más alegre, Nicoya, y desde aquí de Nicoya el Señor nos ha permitido estar en contacto para en estos días encontrarnos con la misión, con la santidad, con todo aquello que nos toca a nosotros. Y nos toca a nosotros no porque llegue ahí, bueno, sino porque el bautismo nos lo exige. Y como el bautismo nos exige eso, entonces que nosotros podamos responder a esa exigencia de Dios para cada uno de nosotros. Muy bien, hermanos, rezamos el Padre Nuestro y les doy la bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y con vosotros permanezca siempre. Amén. Pueden permanecer en la paz del Señor. Démosle gracias a Dios.